Muchísimas gracias a ustedes, obviamente a la Cámara de Comercio de Lima, obviamente a las Artes de Lima y al gremio de la indumentaria por esta invitación. Me encanta hablar de este tipo de temas. Creo que muchas gracias, Estefanía, también a mi colega que uno queda como con ganas de seguir escuchando y qué linda esa participación. Eso espero también que podamos tenerla en todo este proceso con nosotros como panelistas y que disfruten de esto porque es muy importante todo este tipo de contenidos para el desarrollo de nuevas ideas y de conceptos. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos y por la invitación. Muchas gracias a ti, Muchas, Felipe, por estar aquí y acompañarnos desde Colombia. Así que estamos ansiosos de escuchar tu conferencia. Vale, perfecto. Entonces vamos muchas a gracias, empezar Felipe. con muchísimo Adelante. gusto. Entonces, les traigo como un pedazo antes de, digamos, de llegar a, digamos, a entender un poco más este tipo de las tendencias. También vamos a hablar de las tendencias desde la experiencia. Quiero que se conecten mucho con la experiencia de compra, cómo nosotros entregamos nuestros productos y cómo las personas se conectan desde la experiencia misma de compra del desarrollo de las prendas. ¿M? Nosotros vamos a hablar de algo que todo el mundo habla de storytelling, ¿sí? Pero no todos conectan o estamos conectando con algo llamado el storytelling regenerativo. Hay temas que se están empezando a hablar, como la bioeconomía, la circularidad y algo o el concepto del optimismo que se llama el imperativo del optimismo urgente, donde las marcas en este instante están tratando de hablarnos de otra manera, ¿sí? Hace unos años hablábamos del greenwashing que hacían las marcas, como nosotros desde esta industria tenemos unas preocupaciones demasiado grandes sobre ese mismo desarrollo. Estefanía lo dijo ahorita, sí. Podríamos tener ya 100 años de prendas, pero el tema no es qué tantas prendas o cómo los debemos desarrollar, sino esa experiencia que estamos albergando dentro de nosotros como desarrolladores de la moda. Entonces, lo que está pasando y lo que está diciendo es que el storytelling regenerativo va a hablar de algo llamado, en principio, del imperatismo del optimismo urgente. ¿Qué nos habla eso? ¿Qué nos trata de decir? Ahora, en este momento estamos viviendo en el fin de la era del storytelling aspiracional, es decir, todo lo que nosotros queremos ser, queremos construir, ¿sí? Y empezamos a hablar de algo llamado el comienzo del storytelling regenerativo. Entonces, o sea, durante muchos años nosotros estamos hablando de historias de, ojo con estos conceptos, el deseo, el éxito y como la proyección de qué queremos ser, ¿no? O sea, nosotros qué queremos ser cuando nos ponemos una prenda, cuando la compramos, cuando tenemos una marca, cuando hacemos industria. Entonces, todo eso comienza a ser aspiracional. Y muchos años y muchas décadas, yo diría que desde que la moda existe como medio de comercio, está imperativamente puesto el tema aspiracional. Pero claro, ojo con lo que está pasando. Empezamos a hablar de crisis climática, de crisis social, ¿sí? Y esto no tiene precedentes, esto ya empezó hace mucho tiempo y la industria se está preparando para eso, ¿sí? Entonces, ahora nosotros como que empezamos a hablar de otro tipo de relato, o sea, ojo, relato. El storytelling significa crear historias. Pero así me encanta lo que decía Estefanía hace poquito, que era, nosotros estamos hablando del ser, de nosotros mismos, de cómo nosotros nos conectamos a nuestra esencia. Entonces, storytelling es eso, es esa conexión, esa visión que tenemos nosotros y que la queremos hacer hacia el ser. Ahora, existen como otras visiones que estamos viendo, y es que hay un nuevo relato y es lo que vamos a regenerar, que es la vida, ¿sí? Por eso se llama el optimismo, ¿sí? No es como una emoción ligera, sino es algo que tiene que ser urgente. Entonces, el branding regenerativo combina varias cosas: la acción climática, ¿sí? Y las soluciones audaces, es decir, algo que nosotros generemos de impacto
y que una varias cosas. Una es el propósito que también, tantas marcas que he estado haciendo durante varios años, ahora estamos hablando del propósito. Y ese propósito habla de qué propósito desarrollamos desde nuestra creatividad. Todas las marcas están hablando del propósito, lo están conectando y están haciendo, lo están haciendo o lo están aludiendo hacia el propósito de lo que queremos de nosotros desarrollar. ¿Cómo qué? Como, como cultura, ¿sí? Como vivencia desde el humano, desde nuestro entorno y nuestro desarrollo. Entonces, claro, esta tendencia está marcando nuestra visión real de nuestros productos desde la moda. Entonces, es tanto como todo lo que nosotros creemos que es sostenible o todo lo que queremos vender como productos sostenibles, se mira desde cómo construimos ese mismo ecosistema que se devuelve más de lo que nosotros tomamos. Es así, como lo que es la naturaleza. Nosotros acá en Colombia o en Perú, en México, ¿sí? Brasil, ¿sí? Que nosotros no estamos tan conectados a nuestras selvas, a nuestro, digamos, hasta nuestra naturaleza ancestral, está cometiendo o está empezando a ser un tema de absoluta conexión de lo que nosotros hacemos desde la moda, debe ser como la bandera, ¿sí? Entonces, ¿qué le devolvemos? Entonces hay historias, por ejemplo, que cuentan de cómo que es, qué queremos sanar. Ahí es donde hablamos del ser, ¿sí ven? Eh, que también generan confianza. No es el greenwashing que nosotros hablábamos con marcas que no voy a decir ahora, pero eso que nos vendían de que es que los materiales son hechos de tal forma, de tal, igual tenían elastómeros, igual tenían otro tipo de materiales mezclados desde la tela que son difíciles de, digamos, de reconstruir, pero igual nosotros lo que tenemos que hacer es reconstruir la confianza, restaurar la confianza y así nuestro storytelling empieza a cambiar, ¿sí? Ya no es aspiracional, es de reconstrucción, que eso es sumamente importante. Entonces, hay una idea que quiero que ustedes se vayan como metiendo en la cabeza y es que el cambio climático no necesita espectadores, o sea, no necesita que, tenemos que hablar de cambio climático y entonces ya estamos acá, alzamos las manos y estamos presentes, no, no somos espectadores, tenemos que trabajar dentro del proceso y eso es lo que necesitan las marcas que hagan y sean parte de la solución, ¿sí? Que es supremamente importante y eso habla de esa tendencia que nosotros estamos tratando de conectar. Entonces, hablamos ahora de la bioeconomía, ¿sí? Y de la revolución bioindustrial. Hace 100 años era la revolución industrial, ahora es la revolución bioindustrial. ¿De qué nos está hablando ese punto? Habla de el encuentro entre biología, tecnología y diseño, ¿sí? O sea, son varias formas como empiezan a transformarse nuestras aparentes formas de construir moda, ¿sí? Entonces, ahí hay un impulso de esta revolución que habla de los materiales vivos, ¿sí? Procesos circulares. Habla de valores regenerativos. Quédense con ese concepto, valores regenerativos. Entonces, eso es lo que está haciendo ahora los procesos de la bioeconomía. Y eso es una tendencia que lo están haciendo las marcas y las grandes marcas. Ya vamos a ver un par de ejemplos para que ustedes digan, ok, nosotros que estamos desde un producto que usualmente se hacía desde un impulso aspiracional, ¿cómo podemos ir? Es lo que la tendencia comercial y experiencia de marca nos está llevando para que cambie nuestra forma de contar nuestra propia historia de marca. Entonces, hablaba, por ejemplo, ahorita me pegó mucho a Estefanía que la estaba escuchando, el tema del crochet, el tema de generar este tipo de telares, que sea más un tema un poco más artesanal o que sea artesanal o que reproduzca ese tema artesanal es supremamente importante. Entonces, la revolución bioindustrial no busca solo eficiencia, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo la bioeconomía nos conecta a cosas como dónde está la naturaleza del modelo, de la medida y la mentoría, o sea, nosotros mismos enseñándose el mismo proceso. Esperen que me adelante un poquito. Entonces, finalmente, hay un valor que vamos a definir y que tenemos que definir de aquí en adelante, como nos están diciendo los trend huntings, y lo que está marcando la tendencia es la capacidad de contribuir a la vida.
Suena súper, o sea, suena bastante, perdónenme, pues suena bastante climatológico, pero es que esta es la nueva revolución, cómo esos materiales vuelven a la Tierra, vuelven a un ciclo y vuelven a desarrollarse desde nuestros procesos. Y eso, pues obviamente, como podría decir el dicho, hay mucha tela por qué cortar. Entonces, hay varios ejemplos inspiradores que les traigo. El primero es uno que se llama Notpla, pueden buscar la página, y es un empaque que es desarrollado con algas de biodegradables, ¿sí? Entonces, sus empaques están hechos para que se desarrollen de un uso y que sean un uso único. Eso ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa? Hay procesos en las algas, por ejemplo, que están contaminando parte de las costas, los mares, y hay algas que ya crecen sin control. Se está haciendo que esas algas o se desarrollen esas algas para el trabajo de empaques. ¿Qué pasa? Aquí les quiero decir algo muy importante y es cómo nosotros podemos tratar de encontrar la experiencia de compra, como yo les decía inicialmente, cuando entran a nuestra tienda, cuando llevamos la experiencia de compra desde nuestros empaques y lo llevamos para que las personas abran, tengan su prenda, pero todo que sea una experiencia basada en ese bio o esa bioeconomía. ¿M? Donde el empaque vuelve a la tierra, fue un uso de experiencia y nosotros nos conectamos. Eso es lo que ahora está inspirando a las marcas y lo que están desarrollando ahora. No sé si marcas como Shane lo esté haciendo, pero por lo menos algunas de sus procesos ya lo están cambiando, aunque no lo crean, dentro de sus bolsas que son reutilizables, que tienen biomateriales. Pero no solamente esas bolsas, sino que todo el empaque empiece a tener un storytelling, una historia de dónde viene y cómo se hace. Ese es uno de los puntos de tendencia que se están hablando. La segunda es Eco Botanicals, que también me pareció muy interesante esta marca, porque hace cosmética bioadaptativa, ¿m? Que integra varias cosas importantes como los saberes ancestrales. Por ejemplo, en el Perú, nosotros sabemos que nosotros compramos o tenemos bastantes, digamos, materiales cosméticos que usamos para la salud, para nosotros mismos, para tener como como le dicen, una biotecnología regenerativa. Lo están usando en eso y en los mismos empaques usando empaques que sean o que sean desarrollados bajo estándares de la bioeconomía, ¿sí? Entonces, Ecobotanicals es una marca africana, ¿sí? Que, si no estoy mal está en Nairobi y ya es una marca que está generando mucho de qué hablar para los ejemplos de, en este caso, que hace parte de la moda, que es la cosmética. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso porque nosotros no podemos ser, más que todos en Latinoamérica, eh, vacíos sobre estos desarrollos puntuales de la bioeconomía y de los productos circulares. Tiene que ser parte de nosotros. Así sea que ustedes digan, ¿cómo empiezo? Por la primera parte, puede ser por la experiencia de marca, por el tema de compra, por el reuso, por tener materiales de los sobrantes, empezar a entender esa industria es importante. Ya lo están hablando hace mucho, pero ahora cambia porque ahora viene la revolución bioindustrial. ¿Mm? Y el último, el mismísimo Amazon, desde el informe de la WGCN, está hablando que las soluciones audaces, ojo, audaces, y las acciones impactantes serán cada vez más urgentes. ¿Sí? Para salvar al planeta de la catástrofe climática. Eso lo está diciendo Jeff Bezos y eso lo dijo dentro del informe. Entonces es algo que venimos hablando durante unos años. Ahorita que ustedes estaban, por ejemplo, con Inex Moda, Inex Moda está haciendo una parada muy grande sobre ese proceso. La misma entidad lo habla acá en Colombia y ha trasladado esa información sobre qué estamos haciendo con los materiales y cómo los desarrollamos, porque igual, sea lo que sea, acuérdense que los materiales son finitos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está hablando de esta tendencia, que tenemos que irla aplicando de una u otra manera porque nuestra industria ya está cambiando y debe cambiar, ¿sí? Es algo que es imperante, como les dicen, pero es un imperante optimista. O sea que no todo es tristeza, no se va a acabar el mundo y va a venir y vamos a acabar. No, la idea es que seamos optimistas desde la moda, desde cómo la debemos ir desarrollando. ¿Listo? Entonces, venimos con algo y una reflexión y es que estamos entrando en esta revolución bioindustrial.
porque ya es una revolución, ya existe esto, lo está hablando la tendencia, donde los materiales vivos, ojo, materiales vivos, que son consecuentes y que pueden durar, ya lo hemos visto en pasarelas, aquí en Colombia Moda lo vimos con la Universidad de Medellín, nuestra directora Denise lo tocó esos materiales, entonces vio como, por ejemplo, esos materiales pueden durar durante un tiempo, pero todavía necesitan una exploración y ya está empezando a ser comercializada, ¿no? Los residuos revalorizados, la biología sintética, o sea, que nosotros mismos creamos esa biología de esos materiales, y finalmente algo llamado, que hace parte de lo que yo estudio, es el branding ecológico. Ya hace parte de nosotros, el ADN de nuestras marcas, por más de que sea aspiracional, que tenga un tema del ser, que tenga un tema de la construcción del concepto y un ADN propio que hable del alma y el corazón de la marca, ahora se le suma el branding ecológico. ¿Para, para qué más cosas? Pero así está la industria. Y así está la industria, así nos tenemos que preparar todos, ¿sí? Es importante que tengamos esos datos y nosotros vayamos realizando. Esa es la reflexión. Entonces, es muy importante que nosotros hablemos de la circularidad como estrategia narrativa, ¿sí? Entonces, acuérdense que las narraciones son esos cuentos que tenemos todo el tiempo y que nos cuentan, esas sensaciones, esas expresiones de la marca que llegan y nos hacen desde lo aspiracional, que es lo normal, y nos hacen conectarnos, en este caso, a unas prendas que hablan de nosotros mismos. ¿M? Entonces, la circularidad, ojo, no es el modelo económico, el único modelo económico, ¿sí? Sino es la nueva manera de cómo contamos esa historia. El storytelling, que yo lo llevo estudiando y leí a la directora Denise, se lo he contado muchísimas veces, llevo estudiando esto hace 10 años y ahora vuelve y cambia. Entonces, como todo nos está pasando, y por ejemplo, como decía Estefanía, las tendencias vuelven y siguen, pero es que esto ya no es una tendencia como tal, esto es una reindustrialización de nuestros procesos desde el sistema moda. ¿Qué está pasando? Que todas las marcas lo están adaptando y nosotros debemos irlo adaptando. ¿Mm? ¿Qué es importante? Que el storytelling circular, porque así se llama, storytelling circular, está conectado al ciclo de vida del producto, ¿sí? De ese producto, de la relación de la vivencia, de lo vivo, ¿sí? Donde existe desde el inicio y el final y crea un impacto positivo. Es decir, lo que les acabo de decir, finalmente es que lo que ustedes vendan o lo que sus clientes compren, finalmente genera un impacto positivo y optimista para el planeta. Esa es la tendencia, ¿sí? O esa es la investigación que ha logrado llegar a esta conclusión de la tendencia. Que obviamente historias que regresen a ese origen, que involucren a nuestras comunidades. En Latinoamérica nuestras comunidades son supremamente importantes y que eso genere una huella positiva desde ese impacto que nosotros queremos generar como marca, como branding, como marca. Acuérdense de eso. Entonces, storytelling circular está basado en qué? En los materiales ya que no son neutros, ¿sí? Sino son mensajes físicos. O sea, este es un material que se reusa, que tiene esta instancia, que viene de este mundo, que además viene de un trabajo, digamos, en el caso de la alpaca cómo se desarrolla y llega hasta el punto donde ustedes hacen sus prendas desde con tejidos de alpaca, por ejemplo. Es un ejemplo que nosotros vamos a ir como eh, buscando y innovando dentro de nuestro propio proceso, ¿sí? Entonces, quiero que vayan tomando, ¿sí? Y vayan como entendiendo esto acá hay unos ejemplos de aplicación. Digamos, los informes de la WGCN nos predicen esa expansión de la fabricación de los biomateriales, ¿sí? El micelio, las algas, los residuos reutilizados, ojo, ¿sí? No solamente hablan del producto, sino comunican valores. ¿Y cuáles son esos valores? Respeto, ¿sí? Porque ustedes están usando un material que además no está generando un impacto, ¿sí? Sino un impacto optimista y positivo a los procesos del producto. Está innovando en el proceso y la innovación es importante. La innovación habla de lo creativos que somos, pues nosotros somos seres creativos, debe ser así. Y algo llamado la responsabilidad ecológica. Eso es un ejemplo de la aplicación que nosotros podemos tomar. Tomen nota de eso un poco y verán que sus marcas empiezan a cambiar un poco más y generan un más valor para ustedes.
¿Mm? Eh, Aquí nosotros hablamos del impulsor estético, todos algunos que estamos acá lo conocemos, y habla de la responsabilidad ecológica, o sea, cómo nosotros vamos a, desde ese ecosistema vamos a marcar ese valor, ¿sí? Y no solamente son mercados de consumo. El consumo es importante. Nuestras marcas deben generar consumo y rentabilidad. Y no me voy a meter mucho en ese tema de económico como tal, pero finalmente la industria o el sistema moda debe ser un sistema rentable. Ya no lo está haciendo en muchos puntos y las marcas están replanteándolo. Entonces, algo muy importante que hablan de estas industrias emergentes, hablan de cómo captura carbono. O sea, ya se venden bonos de carbono. O sea, yo he trabajado con una fundación donde nosotros cerrábamos un bosque y cuantificábamos con tecnología Bluetooth cuánto carbono salía de los árboles. ¿M? La biología sintética, ¿sí? La biología sintética es supremamente importante porque nos habla de esa tecnología de cómo creamos esos materiales desde el laboratorio y el biohacking, ¿sí? El biohacking es cómo nosotros podemos generar o desde la experiencia, por eso se le dice biohacking, la experiencia para que nosotros, desde nuestros empaques, yo siempre desde el branding me estoy metiendo desde el packaging o el empaque, cómo hacemos ese biohacking para que nuestra experiencia sea una experiencia positiva para el desarrollo de marca, ¿sí? Para el desarrollo de nuestra marca y la gente genere recordación. Finalmente, lo que les digo, sí, está bien, no podemos, no voy a usar esta palabra, de pronto no está bien, pero satanizar el tema de la venta y el alto consumo de nuestro producto, pero hay que hacerlo de forma responsable, que nuestra marca además se vea, la gente la quiera, tengamos fidelización, la gente ame nuestra marca, pero al tiempo nosotros lo hagamos con ese biohacking, pero de forma positiva y optimista, no engañando, haciendo greenwashing. Por favor, quitémonos eso. Eso ya venimos un tiempo hablando yo creo que ya todos estamos, ya sabemos qué es el concepto del greenwashing desde que lo empezaron a hacer estas marcas grandes y lo entendemos completamente, ¿no? Entonces, eso es uno de los ejemplos de, digamos, de aplicación de lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ahora venimos, digamos que este es el último bloque con el que yo quiero como conectarlos, y es el storytelling regenerativo, del relato a la acción, o sea, cómo nosotros actuamos desde ese proceso, ¿sí? Y hay varias formas de cómo lo vamos a ir entendiendo y cómo vamos a contar esa historia. Contar historias regenerativas implica pasar de la retórica o de las palabras que se van con el viento o que solamente son para, como retórica, para solamente, no digamos, es que no quiero decir engañar, pero solo convencer. No vamos a convencer. Nosotros no vamos a decir que queremos convencer desde esa retórica, sino queremos es que se vea una práctica visible. Es decir, si nosotros realmente estamos haciendo unos empaques interesantes para nuestro producto, que eso sea visible al consumidor. Eso es lo que nos está hablando la tendencia, que sea visible al consumidor y podamos generar historias donde nosotros también generamos un valor agregado de la marca. Uno no sabe si generando unos empaques propios biodegradables también den trabajo a otro sector muy importante para nosotros. Entonces, estamos dando más trabajo, estamos generando otro tipo de industria, la bioindustria, digámoslo así, y estamos haciendo parte de este nuevo cambio del desarrollo de las marcas desde el sistema moda. Porque no solamente es la reindustrialización de nuestras prendas y cómo hacemos nuevos productos, sino es todo un valor agregado que está alrededor de ese relato y esa acción. ¿M? Entonces, yo les traigo, o sea, como una pregunta realmente, y es, acá hay tres principios. Es cómo puede una marca contar historias regenerativas. O sea, claro, o sea, es un tema tan nuevo, entre comillas, y es un tema que muy pocos países, y yo diría que los países industrializados lo están tomando, o los que ya tienen a la industria como más, su industria está basada en el sistema moda, eh, tienen, digamos, estos principios del storytelling regenerativo es, uno, ustedes tienen que redefinir el propósito. O sea, no solamente pasar de la sostenibilidad como ese discurso de impacto, o sea, como,
mi propósito ya no es solamente inspirar, sino reparar. Ojo, vuelvo y voy a repetir porque este concepto es supremamente importante en el propósito y es que no solamente es inspirar, sino cómo además inspiro mi marca, cómo reparo desde mi marca, cómo genero nuevos o nuevas formas de que mi marca tenga ese valor agregado y obviamente eso genera mayor consumo de nuestra marca, pero todo es cíclico, ¿no? Entonces, ese es el primer como concepto o digamos el principio del storytelling regenerativo. El segundo es co-crear con la naturaleza. Ojo, yo, por ejemplo, en mi marca en Nativo Crea, dentro de mi nuevo propósito, porque también he cambiado mi propósito y estoy empezando a albergar estos conceptos, es que yo ya no creo marcas, yo co-creo marcas. Mis clientes conectan a una doble vía. Es decir, yo aprendo, ellos aprenden de mí. Eso es co-crear. Porque muchas veces, en el caso, y les doy mi ejemplo, yo hacía marcas y solo recibía la información del cliente y les entregaba, obviamente, un entregrave visual para hablar, pero ya no es así. Ahora uno co-crea, entra, genera discusión, genera ideas y empieza a desarrollarlas. Eso es co-crear en este caso con la naturaleza. ¿Cómo usamos estos aliados, digámoslo así, creativos, como la biotecnología? ¿Mm? Por ejemplo, The Bullmark Company, que es, yo diría que la competencia de ustedes en Inglaterra, de ustedes en el caso de la lana, también que se genera en Perú. En Inglaterra tienen un gran proceso de Bullmark Company, así se llama, si quieren averigüenla. Ellos ya hace un tiempo hacen nanotecnología en las fibras naturales de la lana. Entonces, la biotecnología nos ayuda a eso, a co-crear con la naturaleza. También habla de cómo esos aliados están hablando de la biología del proceso, ¿sí? También de los desechos que nosotros generamos y cómo creamos esos ecosistemas que se convierten en aliados del mismo diseño del mismo diseño del proceso del producto, ¿sí? Entonces, esos son los aliados. Y esa segunda, o ese segundo principio del storytelling regenerativo es la co-creación con nuestra propia naturaleza. ¿M? El tercero, yo creo que sería muy interesante entenderlo, como adecuarlo, y es cómo comunicamos ese proceso no como un resultado, no solo como un resultado, ¿sí? Ojo, ser radicalmente transparentes, o la transparencia radical que llaman ahí. O sea, claro que nosotros como marca y como, digamos, como visión propia de las marcas, nosotros debemos tener unos secretos de industria. O sea, obviamente todos quieren o tienen sus secretos de cómo realizan tal cosa para que no los copien. Hay un tema digamos, de concepto industrial. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser transparentemente radical con nuestro proceso de desarrollo. Eso sería muy importante que ustedes lo vayan haciendo y lo vayan como dictando digamos, o siendo parte de su desarrollo de la marca, dentro del cómo cuentan esa historia. Y el otro se llama la trazabilidad emocional, ¿sí? Entonces, como no solamente voy a comunicar el proceso, sino también el resultado, o sea, todo, yo cuento toda la historia desde el principio de forma transversal, como de forma directa. Y lo emocional, ahí vuelvo y me pegó Estefanía cuando estaba hablando de temas de tendencia, y es que habla del ser, habla de nosotros como seres humanos. Y nosotros somos naturaleza porque venimos de la naturaleza, nosotros somos parte de este planeta finito, ¿sí? Que tiene una edad de vida de millones de años. Y además nosotros utilizamos y debemos y de respetar digamos, este planeta en el cual nosotros vivimos. Se nos ha ido un poco el concepto y bastante del respeto al planeta, pero eso no quiere decir que esté mal consumir y generar este tipo de desarrollos de consumo, solamente que debe cambiar el concepto. Y eso es lo que nos está hablando esta tendencia y nos está hablando de la storytelling regenerativo. Estas son como las tres o los tres, digamos, conceptos de cómo debemos contar nuestras historias. Ojalá cada uno quede un poquito como conectado a estos conceptos que me parecen interesantes, no solamente interesantes, sino importantes a la nueva bioindustrialización y la nueva revolución bioindustrial
que ya está en camino, ya hace parte de nosotros. Ok, disculpen, abrí. Listo. Entonces, eh, el imperativo del optimismo urgente, acá hay una frase que me parece como muy, muy interesante. Bueno, pero antes de esto les iba a dar un ejemplo que se me pierde. Y por ejemplo, en los empaques, cuando ustedes ponen un QR, ¿m? Pueden decir dónde fue cultivado. ¿Sí? Eso es un ejemplo de storytelling. Voy a volver un momentico para no perdernos. Se me faltó este ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes ponen un QR, la gente lo escanea y hay una historia que los lleva a cómo fue cultivado, cómo fue desarrollado ese empaque, cómo se vuelve y se reintegra, cómo vuelve a entenderse, o si ya van a reindustrializar, si sus materiales son devueltos. Ese tipo de cosas son importantísimas que estén dentro del storytelling. Y si pueden mostrar una historia en una animación, en una presentación, en algo que la gente los lleve a conectar, es importante. Eso es un ejemplo, pueden usar un QR creando una historia desde su marca, de dónde viene. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo telares o están haciendo un proceso de ancestral de tejidos, todo ese tipo de cosas construye confianza, comunidad, hacen participar activamente al cliente y finalmente lo que hacen es algo muy, una palabra que casi se me escapa y es hacer branding vivo. Ojo, branding vivo. Ya no es el branding ahí, que solamente está en una idea aparentemente intangible, sino ya es marca viva, es un branding vivo y que está en constante evolución. Ahora sí, ese era el ejemplo que les quería dar. Ahora sí, volvamos esta este último cierre. Yo creo que es importante que lo tengamos para este cierre que me parece importante y es, ojo, el imperativo del optimismo urgente. Este es, o la tendencia que se está dando, que el futuro no se diseña desde el miedo, sino desde la imaginación. Es decir, ustedes están haciendo una marca y les están diciendo, es que estás contaminando, es que estás haciendo tal cosa, es que ese miedo a que estamos destruyendo parte o estamos consumiendo, lo que hace es que no estamos mostrando el futuro real de la moda. Y la moda va a cambiar y va a cambiar para mejor. Eso se llama optimismo. Yo soy optimista de eso y sino que está en la imaginación, en las ideas, hace parte de nosotros, eso que nos invade cuando vemos una película y nos encanta y recordamos y esas ideas, esos procesos de creatividad hacen parte de nosotros, desde lo que comemos, desde lo que hacemos y lo que generamos. Por eso las marcas ya hablan de los biorrelatos en acción, o sea, cómo hacemos esa conexión que también son capaces de regenerar esa confianza. Ojo, las marcas deben generar. Acuérdense que el greenwashing quitó toda la confianza. O sea, uno ya va a estas marcas grandes porque dice, "Ah, están diciendo greenwashing, ya no quiero". Eso generó desconfianza, sino que ahora la confianza debe estar conectada al tejido social, cómo hacen las personas para trabajar mejor, que amen su trabajo, las personas que les aman coser, por ejemplo, las maquilas están en un proceso ahorita que quieren desarrollar, quieren amar su trabajo y quieren trabajar bien, y eso genera esos ecosistemas. ¿M? Entonces, eso hablamos del nuevo tipo de optimismo, que no se niega a la crisis, sino que se enfrenta a la creatividad radical, ¿sí? Importantísimo es que ustedes vean que ese optimismo se impulse por la acción, la colaboración, ¿sí? Y la regeneración, regeneración, ¿sí? Porque en el branding, hasta o sea, lo que es mi carrera y mi trabajo y mi marca en Nativo Crea lo pueden ver, tiene que empezar a hablar de ese nuevo terreno de la bioeconomía, ¿sí? De la circularidad y ese lenguaje de la circularidad, ¿sí? Cómo nosotros hablamos de esas narrativas nuevas que están conectando a ese progreso de las marcas. Y nosotros en Latinoamérica tenemos eso como hace parte de nuestras culturas porque es multicultural. Latinoamérica es multicultural. Y eso habla mucho de ese optimismo urgente que la conectamos con lo que yo llamo el tono emocional o lo que hice en la tendencia, ¿sí?
el tono emocional, que ya lo llevamos hablando bastante. Pues algo muy, muy importante, chicos, y es que las marcas van a sobrevivir o sobrevivirán, van a empezar a contar historias, va a regenerar. Eso se llama el optimismo. Entonces, esos residuos se vuelven bellos, se vuelven nuevos y se vuelven y conectan de nuevo como antes, cuando uno veía un vestido de gala y ahora vuelven a verse bellos. Hay un propósito ahora en la innovación, ¿sí? Y finalmente, de la crisis siempre existe una oportunidad. Entonces, solamente quédense con esta frase para cerrar, y es que las soluciones audaces y las acciones impactantes no son opcionales. Son la nueva forma de contar historias que, ojo, curan, conectan y regeneran. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias y espero que esto que les he contado de la tendencia desde la revolución bioindustrial sea parte de ustedes. Muchas gracias. Si tienen preguntas, tranquilos, dudas, yo sé que es un tema muy nuevo, pero hace parte de la tendencia. Es Hola, basta. ¿Cómo estás, Maribel? me encantó tu frase de la crisis que vuelve una nueva oportunidad, Sí, queda una nueva esta. oportunidad. Me Me encanta. quedo con esa, me encantó, me encantó. Ah, muchas Uno, gracias. y excelente, esto. Y otro, ay, me bloqueé, estabas comentando que también vuelves con lo mismo que le había preguntado a la profesora anterior, que se vuelve tendencia todo lo que es crochet, o sea, macramé, todo lo que son tejidos en Sí, el amplio sentido, ¿no? Tanto como para la moda, como para la casa, en bolsos, en todo. Entonces, sí, se podría decir que las artesanas, las manualistas, hay una gran oportunidad para, me considero de repente también una artesana, porque, o una excelente. manualista, me gusta todo esto. Vamos a tener una nueva oportunidad y emprender, ¿no? Con todo esto, ya que Sí, todo se va a volver en tendencia. yo les estaba diciendo a ustedes que era muy importante mirar en nuestra Latinoamérica porque existe un tesoro muy grande y esos son los saberes ancestrales. Por ejemplo, en el caso del quechua, de los incas, allá en Perú, por ejemplo, acá en Colombia también tenemos mucha población donde hacen telares propios y ese desarrollo termina siendo una industria sumamente importante. Acá tenemos un gran representante que además acabo de hablar con él, que se llama Juan Pablo Socarrás. Él está haciendo temas muy importantes para el desarrollo de las comunidades. Entonces, genera telares propios, técnicas propias, le mete su creatividad y eso hace que sea importante. Claro que sí, el crochet, por ejemplo, todo ese tipo de formas de tejido manual y artesanal y que se demoran mucho más, son mucho más, o sea, son más válidas y más, o sea, son más, ¿cómo les podría decir? Son más asequibles hacia nuestro ser. Es decir, esto duró un montón de tiempo haciéndose porque se hizo con amor, se hizo con otro tipo de temas muy aspiracionales, pero al tiempo que hacen parte de todo ese mismo proceso. Entonces, más allá de que sea eso, es indagar ese tipo de tesoros que nosotros tenemos y reconectarlos a nuestra marca y que se vuelvan un producto. Así damos trabajo, reconocemos el saber ancestral, lo volvemos a reconectar a la industria y hace parte también de, ahí sí, de la marca, del branding hasta del mismo país. ¿Sí? Entonces, eso solo se hace en Perú, eso solamente se hace en México, eso solamente se hace en Colombia, porque son nuestros saberes ancestrales el que le dan como ese sabor, ese conjunto de historias muy bonitas. Claro, entonces uno ya empieza a hacer el storytelling. ¿Cómo es? Yo me fui a tal población, hice tal cosa, o ni siquiera tal población. Yo desde que mi abuela me enseñó a hacer crochet, hice este proceso de crochet. Entonces se vuelve algo tan íntimo y tan humano que tu marca empieza a ser o empieza a tener un poder mucho más importante que comprar, obviamente, una camisa hecha o una camiseta hecha de forma industrial, que es más única, algo así, como para tenerlo. Pero exactamente, y me encanta que hay que tejer. Yo te quiero aprender también. Es de Es paciencia. lindo, es lindo. Nos quedamos sin vista, francamente. En mi caso, ahorita estoy bordando en punto cruz, que me encanta.
pero claro, mis vistas las pierdo más, pues no, porque sí, esto hay que estar ahí para poder apuntar bien. El punto ayacuchano también es muy lindo, pero también es el tema con las vistas, el telar sí es más fácil, me claro, parece. No, muy pero bien. sí, 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 es muy lindo. Y nada, muchísimas gracias, te No, pasaste. Maribel. Me voy a Ah, poner las Maribel. pilas ahorita para desde ya ir esto haciendo algo para producir para Navidad. Ah, bueno, me alegra que Claro, haya sido claro, un tema de innovación para ti, de inspiración. Te por invitamos a que supuesto. lo hagas y que luego nos Sí, Gracias, etiquetes para ver todas esas bellezas que vas a poder hacer. gracias, excelente. gracias. De todas maneras, gracias. No, Maribel, a ti. Qué chévere poder escuchar ese tipo de historias que tienen que agregarles. Eso es lo que llama la tendencia. Gracias, Feli. Dale. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Yo un comentario, ¿cómo está Felipe? Hola, Yulisa, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Mira, bueno, yo tengo una marca de accesorios, ya tiene casi 20 años, pero Oh, en redes cerca de 18. Pero un la he montón de puesto tiempo. en stand-by, ¿ya? La he Sí. puesto en stand-by un poquito porque lo que me da caja es hacer servicio en este momento. Y tengo muy buen resultado porque hay una trayectoria. Pero quiero agradecer mucho lo que acabas de decir porque siento que esto que me acabas de aportar me va a ayudar mucho a reconectar nuevamente porque eso es la búsqueda en la que estoy. Yo no quiero dejar de lado a mi marca porque la quiero un montón, es como una hija. Y esta forma Claro. nueva, sí, esta forma nueva de contar las historias me encanta. No, pues, Yulisa, yo más allá de aportar esto es algo que ya la industria está llamando, o sea, o sea, como yo les decía, es el imperativo optimista. Y qué lindo porque suena optimista y debe ser así, porque venimos con un miedo absoluto de, es que si compro esto, es que si no, pues es que a nosotros nos encanta la moda. O sea, yo también me accesorizo un montón, Denise sabe cómo soy yo, ¿sí? Y obviamente tengo prendas y me han regalado prendas que vienen de procesos industrializadísimos. Pero si tú tienes una marca que tiene tanto tiempo, puedes generarle una historia, pero ahora hay que agregarle el tema de cómo lo haces, cómo das este trabajo. Más allá de eso es cómo generas nuevos temas de materiales, ¿sí? Que puedes incluir en tu accesorio. Hay un tema de innovación y creatividad muy bonito que nos está hablando esta nueva tendencia del optimismo, ¿sí? Y de la revolución bioindustrial. Entonces, qué bonito que lo quieras aplicar, porque si tienes dormida tu marca, es el momento de buscar eso, buscar o tú misma o con tu equipo de trabajo y volver a innovar en tu marca para, uno no sabe. Dije, oh, hoy hablé con una marca muy grande de Perú, uno no sabe. Pero así es, Gracias, sí, sí, sí. Felipe, gracias. Sí, me has No, con inspirado de gusto. verdad. Muchas gracias. Dale, con gusto, Yulisa. ¿Alguno más que quiera algún comentario más? Aquí estoy. Cualquier otra duda sobre esta tendencia tan, yo diría que tan interesante. Créanme que yo como brander o como creador de marca, ha sido un tema como que tengo que agregar ahora a parte de mi portafolio. O sea, tengo que hablar de las marcas que hago, de este tipo de resultados, de contar historias desde la regeneración, ojo, regeneración. Yo te quería preguntar algo, Felipe. Ah, Qué gusto, Estefanía, claro que sí. qué gusto escucharte. Colega, por favor, no te preocupes. Pero dije, pues voy a aprovechar porque por ahí escuché que nombrabas que trabajaste, no sé, con alguien a la par y medían como el dióxido de carbono producido o algo así Sí, 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 mencionaste. yo trabajo para una fundación que se llama FORAN, Fundación Orígenes Ancestrales. O sea, es Ok. mi voluntario. Les cuento un poquito y con Nativo Crea, yo, pues claro, tengo una agencia de branding o una consultoría de branding, pero también soy docente y además de eso hago un voluntariado que obviamente se me paga, no crean que no es que, es que es gratis. No, sí se me paga, pero yo trabajo en medio de los procesos y con Foran hemos trabajado para las comunidades acá en Colombia. En el sur, en Putumayo, que es un sector muy interesante y el que más conocen gracias a Carlos Vives, que es Santa Marta, de donde yo vengo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, es costera, que gracias a Carlos Vives conocemos eso. Entonces, las comunidades, hay varias empresas que trabajan y más que todo empresas europeas y canadienses que compran el bono de carbono. En el caso de México, por ejemplo, yo tengo entendido que esas empresas trabajan, por ejemplo, en la selva de la península de Yucatán,
¿sí? Cerquita a toda esa, hacia la selva, hacia Guatemala, todo eso, trabajan en la conservación de la silvicultura. Aquí sí me voy a extender un poquito, pero me voy rápido. La silvicultura es la cosecha de alimentos con la misma selva, ¿sí? O sea, si en el Amazonas era la saía o es cualquier, todo ese tipo de frutos endémicos que hacen parte de la selva, crecen con todo a su alrededor para generar el menor impacto posible. Entonces lo que hacen los bonos de carbono es que le pagan por los árboles que estén ahí, prácticamente. ¿Cuánto consumo? Entonces, ese es un tema que bonito que lo sepan, porque eso también es de autosostenibilidad. Entonces, las comunidades donde yo trabajaba eran autosostenibles, no necesitaban del gobierno, sino de la venta de estos, de ahí sí, del consumo de los árboles del carbono, que es algo natural. Pero es que ellos, desde su cosmovisión, aman su selva, aman, o su lugar, ellos saben sus sitios, digamos, de ceremonia o sus sitios espirituales, entonces eso lo cuidan sagradamente. Entonces, miren que hace parte de nuestra tierra y nuestra cultura como latinoamericanos. Entonces, sí, en esa fundación trabajé en eso, supe eso. No me gusta meterme mucho a la selva porque me pican los mosquitos, eso sí, se lo dejo al director de la fundación. Voy un ratico y digo, no, 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 pero, pero sí, o sea, sí voy, he hecho caminatas, ha sido supremamente enriquecedor para mí, para mis temas de storytelling y para conectarme al origen, a nuestro origen o a ancestralidad. Creo que siempre es importante, creo que hace parte de nuestro proceso y casualmente esta tendencia, yo le dije a Denise cuando la vi, porque esto es de la WGCN, dije, esta tendencia ya nos está hablando, tengo que dársela a ellos porque hace parte ya del acelerador que le están metiendo las marcas, mi Sí, querida colega y profesora Estefanía. justo me ha costado trabajo encontrar como, por ejemplo, en Narcisa, pues hacemos ciertas cosas que evidentemente se deben medir, ¿no? Lo que no se mide no se mejora. Entonces, luego veo, o sea, me ha costado encontrar estas empresas con las que puedas medir el impacto que realmente tiene tu marca en la estructura y poderlo, o sea, también decir en la transparencia y en el storytelling. Y entonces ahorita que te escuché dije, bueno, igual y digo, yo sé que se En rigen Canadá. diferente en México, No, no Colombia. te preocupes. A las empresas que están haciendo ese tema, más que todas están o hacen parte de varias empresas en Canadá, por ejemplo, y son todas casi del gobierno, igual que en Alemania. Alemania también es puntera en eso. Entonces, esas empresas están en los países desarrollados, no como nosotros que estamos en vía de desarrollo, ¿sí? Ujú. Obviamente Perú está más estable y México que Colombia en este momento, pero sí está, o sea, esas empresas, existen o sea, subempresas que subcontratan a estas para todo ese tema de desarrollo. Hay cosas muy, muy fuertes que están pasando y es que la gente no está estudiando ingeniería ambiental y los ingenieros ambientales son supremamente importantes ahora. Por eso es que esta tendencia yo la quería dar y le dije a Denise, es que hay que tenerlo. Entonces, también tener esa base de conocimiento, esas técnicas son importantes para las marcas. Claro, desde mi expertise, Estefanía, yo diría que hay que contar historias, porque pues yo soy experto en eso, no en convencer, en contar las historias. Entonces, saber cómo contar esa historia hace que tu marca genere valor. Y lo que tú necesitas, si hay un tema de mirar en las embajadas, ojalá en este tipo por ejemplo, la embajada de Noruega, Suecia. Israel también tiene varias cosas. Yo sé que no debo decir, estamos en varias cosas, pero sí también tienen muchos temas de muy adelantados de procesos con empresas que tienen tecnología puntera de estudios sobre la huella de carbono y el desarrollo. Entonces, sí, ese es mi consejo. O Gracias. sea, no te preocupes. No soy ambientalista, pero la tendencia habla de eso y es importante tenerla. ¿Qué otra duda tienen? Si no, pues aquí estoy y si no, pues mi querida Sí, directora nos dirá. ya Muchas estamos gracias. listos con la tercera conferencia, pero muchísimas gracias, Felipe, por Claro que sí. esta conferencia maravillosa y además porque por tu ímpetu y de investigación sabemos que puedes aportar muchísimo más desde tu experiencia. De todas formas, les hemos dejado en mensajes las redes sociales
de Las Artes Lima, así como las redes sociales de todos nuestros conferencistas para que estén allí informadísimos o puedan extenderle alguna inquietud fuera de la sesión. Muchas Con gracias, muchísimo gusto. Felipe, por haberte conectado esta noche con Claro que nosotros sí. Y nos vamos a quedar con y nos quedamos en línea.